In this episode, we're featuring an expert on the art of barbacoa, a dish that has a very long tradition in Mexico. Stay tuned while we talk to Alejandro about the rich history of barbacoa, and he shows us how he makes one of his most popular dishes. Hey guys, we're here in Fort Worth on Seminary Drive at Los Magueyes, El Rincón de Hidalgo. We're gonna try out barbacoa. This is barbacoa made in south of Mexico, made underground. It's a whole different type of cooking process. Come on in, let's go check it out, guys. We interviewed the owner of Los Magueyes so he could tell us qué es barbacoa. Hay mucha gente, muchas generaciones que están creciendo y no saben lo que es barbacoa, al estilo Hidalgo, de donde es usted. Te puedo decir que en nuestro pueblo natal, cuando vas creciendo y terminas tu primaria, y lo único que cuando te preguntan tus tíos, tus primos, tus familiares, oye, y cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? Lo único que pensamos es, no, pues poner mi puesto de barbacoa, porque como es de generación en generación, nada más pensamos en poner un puesto de barbacoa. Pues ¿por qué? Porque la necesidad nace en todos los pueblos, más que nada, pues son pueblos humildes, y como ven fulano, mangano que ponen su puesto de barbacoa, pues uno pensaba en poner también su puesto de barbacoa, y así pues estoy hablando de 50, casi 60 años, mi abuelo, todos mis tíos, todos tienen sus puestos de barbacoa, y de eso nació el poder hacer barbacoa. No sabemos por qué escogimos exactamente el borrego, pudimos haberlo hecho como dice usted, de res, de pollo, de qué sé yo, y pues nació de que, por ejemplo, nuestros familiares, nuestros ancestros que nos contaban de que antes pues la barbacoa la cocinaban en un pozo, ¿verdad? Como 16 años decía yo, también voy a hacer mi puesto de barbacoa, y hice mi hoyo allá y empecé a vender barbacoa. No había otra más que eso. Y cuando uno que hace taco le dicen taquero, uno que hace birria le dicen birriero. A los que hacen barbacoa, ¿cómo les dicen? Allá les dicen chiteros. ¿Y la receta de ustedes viene cuántas generaciones atrás usted? Muchísimos años, estamos hablando de por lo menos de unos 100 años. 100 años. Wow. Pues sí, porque pues mi abuelo murió de 114, mi bisabuelo. Mi abuelo murió de 112, mi papá de 98. Imagínate cuántos años tendrían vendiendo barbacoa. Toda su vida vendiendo barbacoa. ¿Y hay muchos barbacoyeros en Hidalgo? No, muchísimo. Bueno, ahorita en la actualidad pues, está lleno. Lo que es Tulancingo es una ciudad grande, era una ciudad pequeña, hoy es un día grande. No, los mejores barbacoyeros están ahí. ¿Cuándo se consumía la barbacoa? ¿Era una comida de todos los días? Se puede decir que era el plato del fin de semana, de que papá cobraba, qué sé yo, su quincena, la semana, lo que tú quieras. Y lo primero que hacíamos el sábado, más bien el domingo temprano, vámonos a la barbacoa. Para los amigos que nos ven son del norte de México, la barbacoa para usted es de borrego, originalmente. Puede ser otras carnes, pero es de borrego. Sé que en otras partes, por ejemplo, en el norte, lo que es Coahuila, Monterrey, barbacoa puede ser cabeza de res, el cachete, los labios. Pues se puede decir que como decimos allá en Hidalgo, todo lo que corre y vuela, pues no es para la cazuela, ¿verdad? Pero sí es para el hoyo. Pollo, porque por ejemplo en el estado de Yucatán, todo por el sur, también entierran el puerco y el pollo, que es el pibipollo y la cochinita pibil. Sí. Ya en el centro de la ciudad, más bien del país de México, es la barbacoa, porque es de Pachuca, bueno, todo Hidalgo, todo Tlaxcala, Querétaro, parte de Michoacán, todo lo que es el Estado de México, es la barbacoa. Usted me comentó que me dijo, explicando lo del Bajío y de... A eso vamos. Por ejemplo, en el centro de la ciudad de México es la barbacoa. El Bajío se llama como las planicies, son como partes muy sin cerros como acá, porque acá está la cordillera. Y allá, como hace un poquito más de calor, casi se frecuenta el chivo en el Bajío. Todo lo que es Bajío, la birria es de allá. Se da cuenta, lo primero que hacemos cuando llegamos a San Juan de los Lagos, corren a la birria. Sí, sí.
a San Juan de los Lagos, a Zapopan, Guanajuato, Guadalajara, pura birria. Ya casi no conocen el borrego, Sí, sí. pura birria. Hay infinidad de tonos y sabores. Una va bien condimentada, otra va natural. Birria de res y birria de chivo. Ahí, Y cuando usted dice de todos los que hacen barbacoa, de donde es usted, todos tienen su sabor distinto. ¿Y qué los distingue cada uno de ellos? En la birria, por ejemplo, cuando dice, hay birria que hay quemada, hay birria que se cose en el pozo, hay diferentes birrias, pero yo he visto que la diferencia es el consomé. ¿Y barbacoa qué será lo mismo? la barbacoa es al natural. Muchos echan, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en Niquilpan, del lado, vamos a suponer, el le ponen mucho que garbanzo, calabaza, zanahoria al consomé, pero ya pierde su esencia el consomé, pierde el sabor del borrego, ya no sabe a consomé del borrego, ya sabe como a una sopa de caldo. Y no, lo que es el Lis, casi todos ellos frecuentemente hacen al natural. O sea, sale el juguito, meten el borrego arriba, nunca lo hierven, porque no se hierve la carne no se hierve, la carne se cose con la temperatura del horno y va cayendo el juguito, la grasita. Se le echa agua abajo para que se combine y ahí se hace el consomé natural. Muchos le echan allá adentro el garbanzo y el arroz, pero luego se bate, se ve muy feo. Ya muchos lo cocen aparte y ya te lo echan así. Pero es al natural, es el verdadero consomé de la barbacoa, es al natural. Y acá, entre más al norte, ya le van echando más cosas. Hasta llegando a Guadalajara, todo por allá, le echan, pues sí, lo que es la birria, le echan pimientita y todos esos condimentos que la distinguen mucho con el consomé. Pero sí hay muy buenos birrieros en Guadalajara. ¿Cómo fue que usted pudo venir aquí y empezó su negocio? Pues más que nada llegamos aquí ya hace 44 años. Y pues como anduve trabajando en varias cosas, mi profesión, no sé si conozcas qué es serigrafía. Veía que vendían barbacoa y la verdad no tenía ni la mera idea de lo que era barbacoa. Y se me vino a la mente, pues yo voy a hacer un horno, incluso lo hice en mi casa. Puro mexicano, bien comunicativo, no, pues me cerraron luego. El chaparro ese dice, está haciendo ahí un humadero y que me echan la ciudad y me cerraron ahí. De ahí me fui a vivir a Dallas, hice un horno, compré un ranchito, hice un horno y ahí cocía mi barbacoa. ¿Pero cómo empezó a vender? ¿De su casa o...? De primero en mi casa, incluso muchos me conocen de mi casa. Los amigos que me conocían, como soy bien comunicativo, como éramos los únicos, llegaban ahí solitos. ¿De su pueblo? De ahí me fui allá a Dallas y allá fue cuando puse mi primer restaurante. Y de ahí me pusieron El Forastero y así le puse al restaurante El Forastero. Y ahí vendía mi barbacoa. Allá y como vi que pues pegaba esto, pero yo tenía una casita aquí y me vine para Fort Worth y aquí hacíamos Los Magueyes. ¿O cambió el nombre aquí, pues? Aquí cambió el nombre, Los Magueyes. Los magueyes porque se usa mucho el maguey para hacer la... Para hacer la barbacoa, exactamente. ¿Y eso hace diferencia en el sabor de la carne? No, tenemos la creencia de que le da sabor, porque se quema y huele bonito, pero de hecho la penca es nada más para que cubrir la carne y no se seque. Muchos dicen, no, échale penca, más penca, porque huele a penca, eso es mentira. Resiste la temperatura, mucho. Resiste, no se quema, si le pones hoja de plátano, se chicharra, se pone bien, y eso no aguanta la temperatura mucho. Mantiene la humedad, la suavidad de la carne. Y ahí empezamos aquí, luego nos fuimos a Halton City, a Arlington, ahí pusimos 12 ¿Y por qué se mueve mucho movimiento? No. Agarramos 6 restaurantes porque crecimos. ¿O tanto así? Pero me dio un infarto y ching, va para abajo. No, mi esposa me dijo, no, tú ya quédate ahí, ya, aquí me dejaron. I asked Alejandro to show us how he prepares one of his most popular dishes with his delicious barbacoa. Of course, he had already prepared the meat using his secret technique the night before, so the first thing he had to do is to reheat it.
Wow, look at this. Interesting how they heat up the barbacoa on top of the pencas de maguey on a hot plate. It can be used on quesadillas, tacos, or in the traditional way in a bowl. Serve barbacoa with consommé on the side. Vamos a preparar una quesadilla de huitlacoche y flor de calabaza. The style of quesadilla he will prepare is called guarache. Estas son las quesadillas. I asked him where the name guarache originated. Pues supuestamente dicen que una señora hacía pues una especie de una memela y pues como la fue haciendo más grande, tenían un guarachote acá y pues le pusieron guarache por lo grande, de ahí salió el guarache. Bueno, eso dice, cuenta la historia. Normalmente lleva 10 minutos. Esta le vamos a poner bistec picado o carne asada. Esta es la quesadilla. Se le pone queso, mozzarella. Este es Monterrey Jack. Le van a cortar los nopalitos para los tlacoyos. Estas son las quesadillas. Guarache a veces lo piden doradito, suave. Este va a ser de barbacoa de borrego. Esta es la faldita. En la mañana lo saqué del pozo. A las 6 de la mañana lo sacamos. Se mata el borrego, se hacen partes, se calienta el horno con leña. Ya que ya está bien caliente el horno, ponemos el cazo, ponemos las pencas a un lado y acomodamos en una rejilla de varillas. Se pone la carne encima y se va tapando la carne con las pencas de maguey previamente asadas. Una vez que ya están asaditas, se tapa la carne y aproximadamente se meten 4 o 5 borregos. Ya que está tapada todo, ya se tapa arriba el horno, se tapa con una tapa gruesa como de 2 pulgadas de diámetro, tiene aproximadamente 1 metro 50 centímetros de diámetro. Se tapa el horno y se echa el lodo encima para que selle. Ya una vez bien selladito, ahí se deja 8 horas. Se embarra de frijolitos el guarache y se pone la barbacoa. Se le pone su cebolla, le pone la cebolla, su queso, esta es la quesadilla. La quesadilla de asada o fajita que le llaman aquí. El quesillo que le llaman queso Oaxaca. Así se sirve la quesadilla. De 17 pulgadas, así va. Estos son los platillos más comunes. And that is how the quesadilla de guarache is made with barbacoa, prepared by an expert. Stay tuned
forget to subscribe and hit that notification bell to keep up with our media journey.